una así señalada para transmitir muchos saberes. Me enteré mucho más tarde, ya de adulta, cuando mi mamá decidió callarse la boca porque no quería vivir en la ciudad y se mandó al silencio. Los médicos nunca supieron lo que ella tenía, pero era simplemente que no estaba viviendo en el lugar donde quería vivir, que era en la tierra, con los otros seres, haciendo la vida que ella solamente sabía hacer, que era allí, en contacto con el agua, con el arroyo, con el monte, acompañando a las mujeres a parir y a otros procesos de tanta gente. Entonces, cuando la obligaron a venir a la ciudad, ella un día decidió que no iba a hablar más. Y como soy la menor de mi familia, estando cerquita de ella vivió por muchos años en silencio, solo diciéndome: tenés que ir y traerme esta planta, tenés que encender este tabaco. Ahora cuando salga la luna vamos a ir a tal lugar y vamos a hacer tal cosa. Y yo no sabía que me estaba transmitiendo con mucha profundidad y honor lo que hoy para mí es un compromiso. Porque esta modernidad que se empeña en hacernos olvidar, están esos seres que a veces no vemos, que nos guían el camino. Así como estos otros seres que sí vemos y que también nos alientan y nos impulsan. Y que nos dicen y que nos marcan los caminos. Así como otros hermanos que nos vamos reencontrando, como hoy una hermana charrúa que estaba por acá, no sé si todavía sigue o ya se retiró. Y así vamos retomando este camino que Rosita nos marcó. Lamentablemente nos hemos creído el cuento de la universalidad de todo. Hay una sola manera de vivir, una sola manera de la salud, una sola manera de educarse. Es tan así que se llama universidad. Pluriversidad. Tantas verdades como pueblos existen en el mundo y cada uno es rico y profundo en sí mismo, como cada animalito del monte es rico y profundo y sabio y sanador en sí mismo, y cada planta y cada árbol que allí permanecen. Y como yo siempre los miro y digo, ¿cómo hicieron ustedes para no colonizarse, no? Son mis grandes maestros siempre, que veo un carpinchito, un pájaro que sigue cantando a la hora que tiene que cantar, pariendo a la hora que tiene que parir, reproduciéndose cuando se tiene que reproducir. Yo digo, ¿cómo hicieron para no colonizarse? Ayer salíamos del lugar donde nos quedamos anoche y una bruta planta de palán saliendo empeñada entre dos baldosas, y yo digo, qué fuerza que me transmite esta plantita en este Buenos Aires, que vos llegás y lo primero que sentís es olor feo, ¿no? Un olor así como, ¿qué es esto que huele tan feo? Uno que viene del monte, del arroyo, con aromas tan así lindos. Y esa plantita de palán anoche, como hoy nos dijo Wari, si estamos es porque podemos. Entonces esa plantita me enseña un montón. Son mis guías, son mis maestros, mis maestras. Nuestro pueblo no tiene una sola medicina, y en estos lugares donde vivimos, que son diferentes, unos viven sobre el mar, otros vivimos sobre arroyos, otros viven sobre las sierras, también son diferentes las medicinas. En mi comunidad especialmente, que son hoy 20 más o menos en Entre Ríos, algunas organizadas, otras por organizarse, una de las medicinas que más me sostiene y que más me gusta y que más me da fuerza y sabiduría es la medicina del abuelo tabaco y la medicina del canto y del tambor, ¿no? que ahí trae los lugares donde uno puede ir y estar con los abuelos y ser inspirado para lo que hay que hacer. Jalaná, yo creo que hay mucho para compartir, y muchas gracias por el corazón de ustedes de escucharnos, porque eso también es medicina para nosotros. Quiere decir que hay que seguir. Y muchas gracias por todos los hermanos que han hecho posible este encuentro acá hoy. Celebro que la CTA tenga un espacio
para nosotros, que no conozco muy bien cómo es, pero lo celebro y lo apoyo. Y también celebro que sigamos luchando con las pocas leyes que hemos conseguido, y aborrezco que seamos echados de los lugares que supimos conseguir, y aborrezco que no se aprueben las leyes para que nosotros podamos vivir en paz en nuestros territorios. No ser dueños, sino vivir en paz y como nos merecemos. Y como nos merecemos vivir todos, no solo los de nuestros pueblos. Jalaná, Maripir, Mar Bajina, Ankaj, Inchalá. Muchas gracias y que caminemos estos días desde lo más profundo y sabio de nuestros corazones. Ay, Dios, hermana Hanana. Bueno, ahora continúa con la palabra Taita Wari Rimechi, Amauta. Equilibrio, desequilibrio, paz, guerra, tormenta y lluvia, todos los días. Cuando una persona decide sanarse, caminar en el equilibrio, modifica todo. Hay tantos casos de la Segunda Guerra Mundial, de la época de los desaparecidos, de la colonización, ¿no? La época de la colonización, nosotros los pueblos indígenas, que tenemos que resolver esa situación también, que juega mucho en el patrón de la enseñanza hacia nuestros hijos. Por lo cual, con los que somos de comunidades y que tuvimos esa gran experiencia de vivenciar el poder del otro, entre comillas, ¿no? El abuso del poder. Cuando uno a unos 2 kilómetros tenés que saludar al individuo, a la persona, y si no lo saludas, vuelve el individuo a la persona, te pega, o te corta la mano, o te corta la lengua, ¿no? O sea, veamos desde dónde está el foco de la infección. O sea, dónde está el principio, digamos, de ese desequilibrio. Y los que vivimos en la ciudad, que tiene que ver con la economía, la familia, la política, ¿no? Ahora nos preguntamos, estamos en esta situación. Yo, como les comenté, yo estoy en la ciudad 40 años, en la ciudad de Buenos Aires. Y desde la experiencia propia, o desde la ignorancia, ignorar para no entender, creerme siempre que se resolvía de una sola manera, que era el enojo y la contrarrestación, digamos, de eso, de reaccionar de la forma violenta, hacia los violentos también, ¿no? Porque el agresor siempre es violento, o sea, la discriminación ya es una violencia, o sea, la desvalorización ya es una violencia. Y parte siempre desde el primer paso, que tiene que ver con un pasado de nuestra historia. En caso de mi historia, como hijo de quechuas, del Tahuantinsuyo, de la cultura inca, que fue una de las culturas más desarrolladas que existe y que tiene una fuerza del sol, porque cuando nosotros decimos, voy a decir esto, muchos escuchamos acá decir, yo desciendo de los monos. Bien. Voy al zoológico y veo un mono encerrado, ya psicológicamente estoy ahí. ¿Viste? Ahora, si yo digo, porque nosotros los andinos, los quechuas, los del altiplano, decimos, nosotros descendemos del sol, somos hijos del sol. Fíjate cómo es el programa que vos creas en tu conciencia y te vas a dar cuenta que todas las trabas que tuviste en este campo se te destraban. Pero por una vez no se puede lograr el objetivo. Tiene que ser millones de veces en repetición, porque tu costumbre o la forma de vida son millones de veces repetidos. Por eso es automático la reacción del enojo, de cualquier malestar que hay.
Desde ese punto de vista hay que contrarrestar también en la práctica, no unas 2, 3 veces, sino 1.000.000 de veces, 2 millones de veces, hasta lograr el objetivo que la memoria o el ser o la vida, el universo, pueda tomar y uno pueda ser lo que decide ser, ¿no es cierto? Trabajar en este punto se usan varias para conectar, primeramente en nuestras comunidades, como pueblos quechuas, collas, nosotros tenemos a la madrugada la relación íntima con nuestros padres, madres, a la hora del desayuno, a la hora del almuerzo, porque a la mañana, a las 5 de la mañana, para subir a ver la siembra, todo, ya estamos, digamos, al lado del fuego. Y lo primero que hay es el desarrollo de compartir, digamos, la solución a los problemas. O sea, no se comparte por qué, sino, o sea, el reprogramar qué se va a hacer toda la familia en este día, ¿no? Por ejemplo, salir a pastear la oveja es muy automático. Pero, ¿en qué consiste salir a pastear la oveja? Parece simple, no es tan simple. Por eso cuando retorna, tiene que retornar con la leña. Un niño que va a pastear la oveja tiene que retornar con leña. Se llama de reciprocidad. Yo te alimento y vos trae la leña para cocinar. Y cuidado. ¿De quién tiene que cuidarse? Del lobo, del puma, del cóndor. Hay que estar pendiente ahí, porque el cóndor cuando baja se lleva al chiquitito. Entonces por eso usamos la huaraca, que la huaraca es una cinta de 2 metros que tiene para tirar las piedras. Con eso, y eso también es para atar, ¿no? Hace rato hablábamos así en forma de chiste con uno de los hermanos, el psicólogo, al chicote, ¿no? Anda a buscar al psicólogo, una buena guasqueada, ya está. No lo olvide, ya cambió todo ya. A ver, has robado, vení, trae tu mano. Se olvidó. Bueno, lo tomamos así en forma más humorística o forma, pero así son nuestras costumbres. En nuestras costumbres las cosas son a través del orden de la familia, todo. Yo lo que quiero, en la experiencia que tengo de vivir en la ciudad de Buenos Aires, el cambio, el patrón de conducta que yo tuve de cambio, es de poder encontrar verdaderamente mi origen acá en la ciudad de Buenos Aires. Ser un indio en la ciudad. No un indio, también el indio dice soy indio, pero si vive está todo bien, pero si vive en la ciudad y tiene anhelos de irse a vivir allá y nunca se va a vivir a su pueblo, ahí también tiene un conflicto. O sea, dice una cosa, hace otra cosa. Tampoco es verdad. El origen, digamos, del trauma psicológico, ¿no? Le llaman trauma, desorden, desequilibrio. Tiene que ser algo concreto. Si yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, para mí la medicina es aceptar a todos los que viven en la ciudad de Buenos Aires y aprender a lidiar con esos conceptos que hay en la ciudad de Buenos Aires, el colectivero, el policía, las contradicciones y todo. Aprender a vivenciar de forma pacífica, inteligente y medicinal. O sea, es así, punto, ¿no? Si alguien me saluda, lo saludo, no saludo, son millones, ¿no? Antes saludaba, pero ahora ya, viste, ¿no? Si no me responde, ya está, un paso y saludo, ¿no? Pero lo más lindo es enfrentar siempre un problema. Cuando tenés algo que no te gustó, lo que te está diciendo es lo que no aprendiste, lo que no sabes. Esa es la ignorancia que tenés, ese es el lugar donde vos ignoraste. Fíjate, es muy simple, muy sencillo, muy fácil. Pero a la hora de la práctica defiende ese desorden. Defiende como si tuviera la pura verdad de sufrir como... Y esto hay algo que nos muestra en la religión cristiana. Hay un señor en una cruz, clavado, y la verdad, si yo miro con los ojos, yo nunca quiero estar ahí, ni tampoco deseo a nadie. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de resolverlo? Muy simple, es energía, es vida. Lo bajas de la cruz, lo curas las heridas, y le enseñas a hablar el quechua, en este caso que yo le enseñé. Y le pongo el poncho, el chulo, le doy la hoja de coca, la pachamama, el taitainti, y ya está. Cambió todo, ¿ves? Pero ya lo bajé de la cruz, no lo miro más. O sea,
O sea, como dice, no es por malo ni por bueno, no estoy en contra absolutamente de nada. Pero lo que sí estamos hablando es de la medicina y de las opciones que tenemos nosotros de resolver, digamos, con esto, ¿no? Y después hablaremos de hierbas y otras cosas. Un hayaya. Hayaya. Continuamos con Nanay Lulunta, sanadora del pueblo Huarpes. Bueno, ya me presenté. Acá. No estoy muy ducha con estas cosas. Bueno, continuamos. Mi historia viene desde que soy muy chica. Tuve el agrado, la suerte de tener una abuela originaria, ¿no? Porque este tema del originario, del indígena y del aborigen. Estuvimos hablando con el taita, ¿cómo? Con el taita Antonio, ¿no? Con respecto a estas palabras. Porque él me decía, aborigen es una palabra que no me cierra. Porque aborigen es como que no somos de la tierra. Aborigen, ¿no? Después indígena. ¿Qué es lo que quiere decir indígena? Indigente, que somos personas de bajo rango. Entonces llegamos a la conclusión de llamarnos naturales u originarios. Yo soy natural de la tierra, como cada uno de ustedes, ¿no? Somos parte de esta inconmensurable naturaleza. Y como vuelvo a decir, tuve el agrado, la suerte y la dicha de ser nieta de una mujer extraordinaria que fue la que me enseñó todo lo que yo sé hasta hoy. Ella tenía una casa muy grande como las personas antiguas, ¿no? Que siempre tenían su casa con animales, con plantas, con árboles. Y ella me mandaba a mí siempre a cortar, andá y cortame tal cosa. Iba a la morocha, cortaba tal cosa, venía. Y la abuela, ¿qué es lo que hacía? O la metía al té, o hacía un empaste. Entonces, como que me enojaba. Yo decía, tanto trabajo, me rajuñé, me lastimé, me agarraron las gallinas, me picotearon. Y va a quemar, y va a hacer hervir, y va... ¿No? Entonces, después con los años me fui dando cuenta, no siendo tan grande, que lo que me estaba ella era enseñando a ser partícipe activa de todo ese mundo, ¿no? De toda esa realidad. Lo descubrí cuando ella me enseñó a hacer shampoo de tuna. Mi abuela no usaba productos químicos, ella era totalmente natural. Tenía diabetes y se la mantenía con hoja de pezuña de vaca, ¿no? Entonces fui entendiendo cuál era la misión que me tocaba a mí en esta vida. He sido una rebelde desde muy pequeña. ¿Por qué rebelde? Porque mi familia, fuera de mi abuela, mi familia primaria, mi madre y mis hermanas no aceptaban como era yo. Siempre me he considerado una persona libre pensante. No me adhiero ni a nada. Yo voy por lo que siento, ¿no? Y es así como lo manifiesto. Entonces, tengo un recuerdo muy nato, porque al ser diferente, toda la familia, mis primos, mis tíos, al no ser comprendida, siempre me tenía que, no aislar, pero me corría, digamos, de todo ese ámbito de toxicidad que a mí no me servía. Entonces, en ese patio de mi abuela había un árbol de granada, no era un arbusto, era un árbol, era muy grande y tenía una horqueta y era mi escondite. Me subía ahí, cortaba las granadas y me sentaba en esa horqueta a observar a la gente cómo me buscaba.
me buscaban por acá y me llamaban, y yo no se imaginan el desmane que se armaba lo que yo desaparecía. Pero cómo somos, ¿no? Que no miramos hacia el cielo, siempre miramos hacia abajo buscando qué, no sabemos, todavía me lo sigo preguntando yo, ¿por qué se mira siempre al suelo? Tenemos que mirar al cielo, tenemos que conectar con el universo, tenemos que reconocernos que también somos parte de la luz que emanan esas estrellas, que emana la luna, que emana el sol. Hay que recordar, como dijo el hermano, somos hijos del sol, somos hijos de la luna, somos hijos de la tierra, somos hermanos de la jarilla, somos hermanos del chañar. Entonces me divertía mucho porque no me encontraban y pasaba muchas horas yo ahí, hasta que yo decidí bajar y aparecer. ¿A dónde estuviste, nena? Te estuvimos buscando por todos lados. Pero yo jamás revelé mi escondite, porque si no, no tenía sentido. En ese escondite, toda la observación que yo hice a través de los años, porque hasta adolescente me escondía yo ahí y nunca me vieron, porque realmente era un árbol alto. Me encantaba cómo me costaba subir, era un esfuerzo, ¿no? Cosa que en estos últimos tiempos no estoy viendo. No estoy viendo el esfuerzo de las personas para poder ver más allá de lo que se ve, más allá de la otra, de la realidad que nos está imponiendo el sistema. Por eso me remito a que tenemos que ser rebeldes, pero no una rebeldía sin causa, porque no tiene sentido. Tenemos que ponerle causa a la vida, tenemos que ponerle un sentido y un propósito. Y el propósito es tener una buena vida. ¿Y una buena vida qué significa? Significa masificar la energía vital. ¿Y cómo se hace eso? Se hace comiendo bien, se hace abrazando a un árbol, se hace reconociendo al agua del río como agua, no como algo que pasa y meto los pies. Tenemos que meternos al río, tenemos que abrazar a las plantas que nacen debajo del río, tenemos que observar. Yo una vez me sorprendí porque me metí a un río que me dijo, no te metas, yo me metí. Y creo que me encontré una familia de nutrias y las observé. Cómo salían, cómo nadaban alrededor mío sin tener miedo. Entonces ahí me di cuenta y dije, este es el camino, es por aquí por donde tengo que ir, es así como yo me tengo que comportar y no tener miedo, porque el miedo nos paraliza, el miedo nos produce tristeza, el miedo no nos deja salir de ese punto de comodidad. Entonces tenemos que atrevernos y rebelarnos a todo el sistema que nos dice que no. ¿Y por qué no? ¿Se preguntan por qué no? Yo sí me lo pregunto todo el tiempo, desde siempre me pregunté las cosas. ¿Por qué estoy acá? ¿Quién soy yo? ¿Qué realmente quiero de la vida? ¿Y qué es lo que no quiero? Total, pero más que nada, ¿qué es lo que no quiero? Para poder identificar lo que realmente va a llegar en mí. Pasados los años, fui conociendo diferentes personas espirituales que me fueron reconociendo y me fueron ayudando a reconocerme también. Porque, vuelvo a repetir, en este sistema en que vivimos, por ahí cuando uno no se fortalece espiritualmente, queda atrapado en ese ciclo, en esa telaraña de miedo, de terror. Entonces no nos atrevemos a ver y no nos atrevemos a saber si podemos más. Por eso siempre hay que hacer el máximo esfuerzo. Ahora las tecnologías actuales nos están invitando a convivir con la inteligencia artificial. La palabra lo dice, inteligencia artificial. Nosotros tenemos inteligencia nata, nacemos con inteligencia, nacemos con un sentido, nacemos con un propósito, pero nos empeñamos en mirar el piso.
tenemos que mirar al cielo, tenemos que mirar al costado, tenemos que crear humildad. Bueno, espero que mis palabras hayan sido para bien, porque para mí es una satisfacción poder estar aquí compartiendo con ustedes y compartiendo esta experiencia de vida. Gracias. Taquilligüe. Taquilligüe, taquilligüe. Ahora nos va a compartir palabra el taita Antonio Cruz, del pueblo de Aguita, Calchaquí, abuelo Puma. Bueno, buenas tardes. Ya me presenté, me vuelvo a presentar por si alguien no escuchó mi nombre y el nombre de mi territorio. Mi nombre es Antonio Cruz, un solo nombre. Y mi nombre espiritual también lo digo, que surgió sin esperarlo, en un momento muy hermoso, en un momento de ceremonia. Mi nombre espiritual soy el Puma de Aguita, así que muchos de mis amigos siempre me nombran de esa manera. Y bueno, yo ahora voy a hablar de mi vida personal, pero siempre siguiendo la medicina. Son cosas muy importantes que a mí me ayudan mucho. Yo vivo en una casita de barro que es de adobe, techo de barro, en la provincia de Catamarca, departamento Belén, y allá le llamamos distrito, que es Hualfín. Hualfín es reconocido por un gran, que está en la historia, un gran cacique guerrero que se llamaba Chelemín. Algunos seguramente han leído o escuchado, porque hay libros, hay historias. Ahí está mi hermano Diaguita, que me está diciendo que sí. Un gran guerrero, está en la historia, y está el lugar de las huacas sagradas, y que de vez en cuando vamos a hacer ceremonias, pero está tomado por un municipio. Así que a veces uno tiene que pedir una autorización para ir a esos lugares sagrados, que no debería ser de esa manera. Y bueno, y ahora quiero hablar un poquito, que creo que mis hermanos han tocado algo, pero muy poco. Todo esto es de lo que yo vi, porque no sé leer también. Yo fui hasta segundo grado superior, que era su tiempo, en la escuela primaria. Y venía 15 kilómetros en burrito por un sendero, y era muy perezoso. Creo que les estaba comentando a algunos hermanos de ese tema, y yo era muy vago para ir a la escuela, y era un poco atorrante también, porque jugaba con los chicos y hacía renegar a la maestra de esos tiempos, y me tiraba la oreja y me ponía de plantón con un poco de maíz en el piso, arrodillado. No sé si a alguno ha pasado eso. ¿Sí? Bueno, y voy a hablar, que es tan importante, me encanta a mí, del parto natural. Qué bueno que es, porque el parto natural tiene esas cosas tan bellas que las parteras decían. Yo las escuchaba, después me participé también en algunos casos, y a veces vienen los niños con manto, seguramente lo han escuchado, el manto, dicen, el manto completo, y esa persona ya es un, como sería en este caso, es un ser especial.
para la comunidad. Y después hay otros casos que vienen medio manto.